Muy bien. Entonces, la historia clínica es un documento, ¿ya? En este caso, de todas las instituciones de salud, ¿ya? Médicos con diferentes especialidades, y la optometría no se queda atrás. Nosotros como especialistas de la visión tenemos que también tener nuestro formato de historia clínica. Entonces, la historia clínica consta de las siguientes partes. Tiene una parte de anamnesis, una parte de evaluación clínica, que es aquí en esta parte donde hacemos la agudeza visual, y finalmente, de acuerdo a lo que nosotros encontremos, va a tener un plan y un manejo optométrico. El plan puede estar relacionado al tratamiento que puede recibir un paciente, ¿no? En algunos casos, pacientes que necesitan terapias visuales, y el manejo optométrico en el caso de que un paciente pueda necesitar lentes de contacto o algunos lentes especiales o lentes convencionales. Muy bien. Entonces, anamnesis viene del griego recuerdo, recordar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a preguntar al paciente. Pero antes, ¿no? Como regla general de una atención, en este caso de atención visual, necesitamos tener un espacio privado, ¿ok? Un espacio privado donde no importa que no sea grande, pero un espacio pequeño, pero que sea privado, en el cual uno se presenta, ¿no? Al paciente con un saludo profesional y mencionando cuál es su especialidad, ¿no? Soy especialista de la visión, soy optometrista, soy tecnólogo médico, entonces yo voy a hacerme cargo de su atención visual, ¿no? Entonces, les comento porque eso crea un impacto en el paciente. Casi no se dice eh, en las entidades de salud, ¿no? Ese formato. Les comento que pueden usarlo y van a ver ustedes el cambio de percepción en un paciente. Aquí les presento la historia clínica. Eh, Estos son los datos importantes que debemos llenar, ¿no? Los nombres, teléfono, la fecha de nacimiento, el lugar donde vive el paciente, importante para saber qué podemos encontrar en algunas zonas. Por ejemplo, si el paciente vive en la selva, si el paciente vive en el norte, entonces aquí hay ciertos casos, por ejemplo, de carnosidades, los cuales nos puede orientar un poco la residencia. ¿A qué se dedica el paciente? El paciente puede ser ingeniero, arquitecto, puede ser diseñador gráfico, carpintero, ¿no? O sea, y más o menos de acuerdo a la ocupación, ustedes van a ir enfocando el tratamiento óptico que pueda necesitar ese paciente, ¿no? El género con respecto a si es hombre o mujer. Aquí, el motivo de consulta. Es importante saber por qué viene el paciente, ¿ya? Eso lo vamos a detallar un poquito más adelante. Los antecedentes personales, ¿no? El paciente, por ejemplo, si ha sido operado de algo en el ojo, si el paciente sufre de alguna enfermedad, ¿no? Si sufre de presión alta, o diabetes, o otro tipo de enfermedad, toma medicamentos. Es importante conocer todo eso porque puede haber alteraciones con respecto a la visión. Muy bien. Si el paciente usa medida o no usa medida. Si usa medida, hay que apuntar la medida que está usando. Ojo derecho, ojo izquierdo, adición, cuándo fue la última fecha de control y finalmente, qué antecedentes familiares con respecto a su visión tiene el paciente, ¿no? Si el paciente, sus papás tienen glaucoma o si tienen algún problema en retina, o en general alguna patología, alguna enfermedad sistémica como diabetes, presión alta, también son hereditarios. Entonces eso debemos de conocerlo como referencia a la hora de hacer una evaluación visual. Muy bien, entonces el motivo de consulta. Aquí vamos a entrar un poquito más a fondo para saber por qué viene el paciente.
¿no? El paciente llega por muchas causas, pero generalmente en las ópticas el paciente viene porque ve borroso, no ve de lejos, no ve de cerca, ¿ok? Pero aquí vamos a ampliar un poquito más. Si el paciente tiene un síntoma, ¿no? Por ejemplo, un dolor en los ojos. A veces dice, el paciente llega y dice, trabajo en la computadora y me duelen los ojos, ¿no? Entonces uno debe decir qué parte, ¿no? En la parte central, en la parte de los costados, en los párpados o en la frente, ¿no? ¿Desde cuándo se inicia esa molestia? En la mañana, en la tarde, ¿no? Eh, se agudiza con respecto a si el dolor va creciendo o desaparece, si comenzó hace una semana, hace un mes, ¿no? ¿Qué otros factores, por ejemplo, tiene, aparte de dolor ocular, tiene lagrimeos, se le pone rojo los ojos? Entonces, todos esos datos son importantes, ¿ya? Así también como síntomas que pueden acompañar al dolor ocular. Puede ser una migraña, puede ser cualquier otro síntoma que puede ayudarnos a buscar una solución para este paciente. Entonces, aquí vamos a ver algunos motivos de consulta, ¿no? Ordenados de mayor a menor frecuencia, pero vamos a ver estas imágenes. Número 1, el paciente dice, no veo de lejos, veo borroso, ¿no? O también no veo de cerca, la computadora la veo un poco borrosa, el teclado o la lectura la veo borrosa. El paciente puede sentir cansancio, ¿no? Inclusive usando los lentes. En algunos casos el paciente viene con ojo rojo, ¿no? Entonces, hay ciertos casos de ojo rojo, el cual tiene que ser derivado, o mejor dicho, todos los casos de ojo rojo tienen que ser derivados a un especialista, en este caso el oftalmólogo. ¿Okay? Pacientes que vienen porque se les rompió los lentes y quieren renovar, ¿no? Renovar sus lentes y de paso dicen, quiero que también me actualice la medida, ¿no? Por eso es importante anotar cuál es la medida que tiene el paciente, ¿ya? Aprovecho aquí para decirle que si el paciente ve bien con sus lentes, no le cambien absolutamente nada. Ustedes sacan la medida, le ponen en la montura de prueba y si el paciente tiene una agudeza visual de 20/20, no le cambien la medida. Otra recomendación es que tienen que sacarle en la distancia interpupilar que está acostumbrado el paciente. Así esta distancia sea errónea, ustedes tienen que mantener esa distancia. ¿Ok? Pero siempre y cuando preguntándole al paciente si se siente cómodo con los lentes. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo los tiene? ¿Ha tenido alguna incomodidad, alguna molestia? Generalmente el paciente dice no. No ha tenido ninguna molestia, solamente vengo porque se me rompieron los lentes. ¿Ok? Entonces, otro tip en este caso es marcar el centro óptico e identificar en qué nivel se encuentra. A veces el centro óptico se encuentra en la mitad del aro o a veces está más arriba. Es importante también saber eso, dónde se encuentra el centro óptico del lente. Algunos casos en los cuales el paciente viene y dice, siento como una quemazón en los ojos, ¿no? Y eso generalmente se da porque hay una sequedad ocular. Y es donde, en este caso, el especialista, el oftalmólogo, recomienda lubricantes oculares o algún tipo de gotas que puedan corregir esa molestia. Dentro del ojo rojo, que en algunos casos puede llegar al paciente, ¿ya? Tenemos la equimosis subconjuntival o hemorragia subconjuntival, también se llama, o hipospagma. ¿Ya? Es un acúmulo de sangre debajo de la conjuntiva, ¿no? Porque se rompió algunas arterias a nivel de conjuntiva. ¿Ok? Esto, bueno, tiene diferentes causas, ¿ya? Pero básicamente esto
se soluciona o se absorbe de manera natural de 7 a 10 días. ¿Okay? No hay ninguna gota que pueda desaparecer. ¿Ya? Otra presentación de ojo rojo es la inyección conjuntival, como en este caso, esta figura. Vemos que el ojito se encuentra totalmente rojo, ¿no? Si uno levanta el párpado, va a ver que toda esa parte superior está también roja. Y generalmente esto se debe a un cuadro de conjuntivitis. ¿Ya? Hay diferentes tipos de conjuntivitis. De la misma manera, esto lo trata el médico oftalmólogo. ¿Ya? Hay otro tipo de ojo rojo que se llama inyección ciliar también. Es diferente, ¿no? El enrojecimiento. Y esto tiene que ver ya con un cuadro más serio, ¿no? En general, cualquier ojo rojo es un cuadro serio que se debe derivar al paciente al oftalmólogo. Otro caso, el paciente dice, me molesta la luz, ¿no? Me molesta la luz, eso se llama fotofobia. Probablemente, ¿ya? El paciente presente astigmatismo. Todos los pacientes que presentan cierto grado de astigmatismo presentan mayor fotofobia que las otras ametropías visuales. ¿Ya? También pueden tener una sensación de dolor, ¿no? Dolor ocular a nivel de la órbita. Muy bien. Ya lo vimos. Ya. Otros casos, por ejemplo, que les pueda llegar es que el paciente no vea bien los colores, se confunde los colores. ¿Ya? El paciente puede decir, yo antes veía bien, ¿no? Hay ciertas enfermedades que puede uno estar teniendo, el cual hace que uno vaya perdiendo la percepción de los colores. ¿Ya? Generalmente esto se debe a problemas a nivel del nervio óptico. Por ejemplo, un caso en el cual el paciente pueda bajar un poco la percepción de colores es la ingesta de medicamentos para el asma, por ejemplo, ¿no? El exceso de prednisona, ¿no? Puede generar alteraciones en la percepción de los colores. Otro paciente que llega con este caso, con estrabismo, ¿no? Cuando los ojitos no están alineados y uno lo visualiza, como especialista, estamos frente a un caso de estrabismo. El paciente puede decir, veo bien, pero siento que está oscuro a los costados, ¿no? Entonces eso ya es un cuadro de reducción del campo visual. También es un caso en el cual este paciente debe ser derivado al especialista, ¿no? Dos casos de reducción del campo visual. Aquí, por ejemplo, tenemos una reducción parcial combinado de miodesopsias, se llama, miodesopsias, cuerpos extraños, estos que parecen bastoncitos, ¿no? Y que el paciente a veces lo asocia con que tiene el ojo sucio, ¿no? Pero en realidad estos bastones se encuentran en la parte líquida del ojo. Aquí abajo también tenemos otros tipo bastones que se llaman fosfenos, ¿ya? Son como gusanitos transparentes. De la misma manera, esto se encuentra en la parte líquida del ojo. Cuando llega un paciente, tenemos que darnos cuenta de cómo están sus pupilas. Fíjense aquí, esta persona tiene una pupila más grande, la otra más pequeña, ¿ya? Entonces, es importante evaluar esto. A veces, con una simple linterna podemos darnos cuenta de esto, ¿ya? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es un problema a nivel cerebral, ¿ya? A nivel del sistema nervioso. No está trabajando bien el sistema simpático o parasimpático, ¿ya? Entonces, esto puede ser una alerta de algún tipo de aneurisma, algún tipo de tumor a nivel cerebral, ¿ya? Con esta pequeña observación pueden ustedes
solucionar o alertar al paciente, ¿no? Y esto lo maneja el oftalmólogo, básicamente. Otro cuadro, aquí tenemos, el paciente llega con un cuadro de exoftalmos. Exoftalmos. El globo ocular se protruye hacia afuera, ¿no? Valga la redundancia, en este caso el ojo derecho más que el ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, de la misma manera, esto se presenta por enfermedades como el hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, hay que tener consideración de esto. El paciente tiene problemas con la tiroides y probablemente tome alguna medicación. Y esa medicación altera, ¿no?, el problema o la visión. Otro, como ya lo dijimos, dolor ocular, sensación de presión en el ojo, puede ser por una elevada presión intraocular. ¿Okay? También se deriva al paciente. Otro caso es que el paciente dice, llega y dice veo doble, ¿no? Una cosa es ver sombreado y otra cosa es ver doble. 2 libros, 2 gafas. ¿Ya? Esto también es un problema a nivel de sistema nervioso. También es importante aquí conocer que hay enfermedades, ¿no?, sistémicas que pueden alterar, ¿no?, la visión del paciente. Entre ellas tenemos la diabetes mellitus. ¿Ya? ¿Qué pasa con las personas que tienen diabetes mellitus? Sus niveles de glucosa están por encima del valor normal o el rango normal. El rango normal está de 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre. Si supera estos 110, si el paciente tiene 120, 130, 180, 200, entonces esto ya va a ir generando dentro del organismo del paciente, ¿no?, en especial de los ojos, van a haber cambios refractivos, ¿no? El paciente va a notar un cambio en su visión. Puede tener cierto grado de parálisis, ¿no?, a nivel de extremidades, y puede tener también lo que se llama una retinopatía diabética. Aquí vemos en el lado izquierdo esta retinopatía. Miren cómo es la retina de un paciente diabético. Todos estos exudados, microaneurismas, ¿no? Entonces, esto debe ser uniforme. Entonces, la retina es la que va a recepcionar la luz y las va a transmitir hacia el cerebro. Pero si tenemos una retina en unas condiciones no tan saludables, el paciente va a ir perdiendo visión. ¿Okay? El otro caso es la hipertensión arterial. Disculpe, profesor. Sí. Una consulta. Y cuando Bien. el paciente tiene diabetes, en ese momento no es recomendable tomarle la medida, ¿no? Exacto. Eso es un poco relativo. Hay pacientes que ya tienen su glucosa, digamos, estable, nivelada. A veces el paciente no llega a estos rangos normales, pero está en 120, 130. Y lo ideal es de que este paciente se mantenga con ese rango todo el tiempo. Y decirle al paciente que si por A o B sube su glucosa, su visión se va a ver alterada. ¿Ya? Porque a veces da el caso de que el paciente viene, se hace la evaluación, paciente diabético, se hace la evaluación y pasan 3 o 4 días que se le entrega los lentes y el paciente se pone y no ve, de borroso. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar la tiene elevada. Y en esos casos, ¿cómo se le recomienda? Porque como yo le comenté, ¿no? Yo trabajo en una óptica y ¿Ya? ahí pasó con un paciente, vino y ahí escuché pues, que estaba diciendo, yo mayormente recibo las llamadas, ¿no? Veo la parte administrativa y entonces ahí el paciente me llamó y me dijo que cuando le tomaron la medida todo, veía bien, le agregaron sus lentes, todo y estaba bien, pero pasó más o menos como un mes y llamó y él dijo, ¿no?, que no estaba viendo bien. Entonces él se quedó con las dudas de que él pensaba que le habíamos hecho mal, ¿no? Claro. Sí, pero en un principio el paciente se le preguntó si tenía diabetes y él dijo que sí, que lo tenía controlado. Entonces, en esos casos, profesor, ¿cómo se puede manejar
cuando te dicen eso, ¿no? O sea, he estado viendo bien, sí, pero ahora ya no veo bien. Y uno le empieza a preguntar, ¿no? ¿Cómo va con su diabetes? Y él me dijo, sí, he ido al médico, me va a entregar los resultados. Pero en ese caso, ¿cómo uno puede llegar al paciente para que él no piense o no se quede con las dudas de que le hemos hecho un mal trabajo, ¿no? En esos casos, ¿cómo se maneja? Una recomendación cuando yo tengo estos casos de pacientes, Ya, les recalco bien, ¿no? Antes o durante la entrega de los lentes. Se le ya, dice, el paciente se pone los lentes y se le pregunta, ¿qué tal vez? Sí, veo bien, de lejos, de cerca, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de lente que haya adquirido, si es de lejos o claro, de cerca. Y se les dice, ¿no? En el caso de los pacientes diabéticos, que si por A o B sube su glucosa, ¿no? La visión también se va a alterar, puede bajarle la visión. Entonces ya el paciente se va con esa información. Y si a la semana o al mes ya el paciente no ve, entonces sabe que su glucosa está alta. ¿Ya? Pero ya, no esperar a que el paciente nos llame. ok. ¿Ya? Porque si no, ahí sí piensa pues de que le han hecho malos lentes, ¿no? Le hemos hecho malos Claro, lentes. ¿Ya? Esa es la única recomendación. ya. Profesor, y en esos casos, por ejemplo, que una vez que se le ha recomendado, y el paciente después cuando sube y después nuevamente llega a controlarse, ya después de usar los lentes, o se controla ya su glucosa, ya nuevamente va a ver bien con los lentes, o los Así lentes es. ya no les llegan a servir. No, si le baja la glucosa, ¿no? Ya. Va a mejorar, o sea, va a regresar a esa visión que uno le evaluó. Ah, ya, o sea, sí, después, una vez que él controle su glucosa, cuando se pongan los lentes ya va a poder ver correctamente. Exacto, así es. Ah, ya, ok, ¿Ya? Ahora, ya. también hay que tener cuidado con las personas mayores de 60, 70 años que tienen diabetes, porque Ya, puede darse el caso de que al mes, por ejemplo, puede tener algún caso de retinopatía diabética, digamos, en un cuadro de inflamatorio. Entonces, el paciente puede tener de manera súbita una pérdida de visión, porque se le presentó un cuadro agudo de retinopatía diabética. ¿Ya? por eso es importante entonces al paciente preguntarle cuando le estamos haciendo la historia, bueno, por eso es importante hacer la historia clínica, ¿no? Porque Exacto, ahí se sabe si el paciente tiene alguna enfermedad o no, porque esa así enfermedad es. le puede pasar después que le hemos hecho los lentes, ¿no? Exacto, así es, ¿ya? Por eso es importante tener ese documento, el cual a veces uno se da cuenta cuando dice, no veo bien, a ver, quiero revisar la hoja, ¿no? De historia clínica, entonces el paciente se fue con tal visión y solamente llegaba a tal nivel de agudeza visual, ¿no? Ya, Entonces es importante eso, ¿ya? ok, gracias. Muy bien. Seguimos con otra enfermedad sistémica, es la hipertensión arterial. Los valores normales son de 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Qué produce si es que esta presión sube? ¿No? Produce lo que se llama la retinopatía hipertensiva. Entonces, hay hemorragias a nivel de la retina, ¿no? Principalmente la mácula. Entonces, cuando hay hemorragias, entonces el paciente pierde visión. ¿Ok? Muy bien. También el cuadro de anemia, ¿no? Puede producir lo que se llama la hemorragia subconjuntival, lo que vimos al inicio, en el caso de ojo rojo. ¿Ya? Entonces, los valores normales, en el caso de hombres, los valores mínimos son menos de 13, ya es una anemia. En el caso de mujeres, menos de 12 gramos por decilitro, ya es una anemia. ¿Ya? Entonces, quiero recalcar aquí que la anemia, ¿por qué es peligrosa? Porque nosotros, a través de la sangre, ¿no? Llevamos nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está conformado por células. Y estas células viven ¿de qué? Del oxígeno. ¿Ya? ¿Y quién lleva el oxígeno? La sangre. Entonces, cuando la sangre no tiene la cantidad adecuada de oxígeno, esos tejidos se van muriendo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué se da la hemorragia subconjuntival?
O sea, ¿por qué hay esos casos de ojos rojos como si fuera sangre? Porque las arterias se ponen débiles y se rompen fácilmente, ¿ya? Entonces, estos cuadros se pueden dar inclusive hasta cuando una persona tose muy fuerte, puede haber esas microhemorragias subconjuntivales, ¿ya? Eso es, digamos, un caso de alarma que podemos estar en el límite, ¿no?, de la anemia. ¿Okay? Profesor, disculpe. Dígame. En ese caso que habla usted de anemia, ese de hemorragia subconjuntival es cuando esos pacientes tienen los ojitos rojitos, ¿no? Claro, como si se hubiera derramado sangre. Claro, ya. Y en esos casos, y una como consulta, esto. sí, ¿Ya? justo le iba a preguntar eso. Y en esos casos, por ejemplo, mimes, o es un mito cuando hablan que dicen cuando han tenido una cólera fuerte, algo, también se le revientan las venitas, ¿eso es cierto? Es cierto, así es. Es cierto. Así es. Y en esos casos, cuando tenemos un paciente de esa naturaleza, a veces vienen pues con los ojos que les arde, lagrimeando. En esos casos, ¿no es recomendable tomarle la agudeza visual? O de frente decirles que mejor vayan a un oftalmólogo a revisarse. Es mejor derivarlos a un oftalmólogo, porque uno supone que es algo leve, pero probablemente puede ser algo más serio. Ya, ok. Cualquier cuadro de ojo rojo es derivable. ¿Ya? Ya, ok. Muy bien. Y el virus de moda, ¿no?, el COVID-19, también en casos muy extremos, en algunos pacientes, no en todos los pacientes, presenta conjuntivitis, o sea, el ojo rojo, equimosis, ¿no?, o sea, lo que hemos visto, el tipo de hemorragia, ¿ya? Pero esto solamente en casos muy graves de COVID. ¿Ok? Muy bien. Entonces, finalmente, recalcar los antecedentes personales, ¿no?, y oculares, personales oculares, así como los antecedentes familiares con respecto a los ojos. ¿Ok? Todo lo que nuestros padres, digamos, nos transmiten, el color de ojos, el color de piel, el cabello y todo eso, también nos transmite las anomalías o enfermedades que en algún momento pueden tener o tuvieron. ¿Ok? Muy bien, eso es todo con respecto a la historia clínica. ¿Ya? Espero que se haya comprendido un poquito más y vamos a pasar a lo que es la agudeza visual. Profesor, disculpe, Bien. una pregunta. Y cuando esos pacientes que tienen el tigio, que, bueno, llamado, ¿cómo le dicen? La carnosidad, ¿cierto? Terigio. Tigio, ¿no? Terigio. Tigio. Terigio. Con Sí. P. Ya, perigio. Con T de tapa. Ya, terigio. Se escribe con P, pero Pterigio es, ¿no? Ya. Cuando tiene el terigio, esos pacientes, por ejemplo, yo he visto algunos que tienen avanzado, eso no les ayuda a ver, ¿no? O sea, en esos casos, ¿es recomendable tomarle la agudeza visual? ¿O es de repente mandarlo al oftalmólogo? Porque ellos dicen, no veo, algunos dicen, ¿no? Han llegado y dicen, no, pero me han dicho que tengo que operarme, pero ahorita por motivos económicos no puedo operarme, pero no veo, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Qué se hace en esos casos? Es cierto lo que dice, cuando el terigio está bien avanzado, genera distorsión a nivel de la córnea. Estos pacientes pueden tener astigmatismos bien altos, justamente porque el terigio es el que jala, ¿no?, y distorsiona la córnea. Entonces, a veces hay pacientes que no se quieren operar, ¿no? Eso es candidato a una cirugía cuando ya se compromete mucho la visión. Se recomienda una cirugía de terigio. En caso contrario, se le da la mejor corrección. Pero a veces son unilaterales. Entonces, esto genera que el paciente tenga un astigmatismo bien alto.
¿no? Y mientras que el otro ojo no tiene nada, entonces eso va a generar un desequilibrio binocular a nivel visual. Entonces, se le explica al paciente y se le dice ese ojo, su visión está comprometida por la carnosidad o pterígino, Claro. ¿no? A veces los pacientes le dicen catarata, ¿no? Sí, a veces Tengo catarata es cataratas. diferente, ¿no? Claro, la catarata es interna, ¿ya? Ya. Muy bien. Y en ese caso, profesor, simplemente se le dice que, bueno, o sea, sí, hay pacientes que han pasado así, dicen, no, pero no me puedo operar. Algunos dicen, no, por el tema de la pandemia, tengo miedo, no hay, en el seguro no hay cita. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, se le dice que los lentecitos, se le puede hacer los lentecitos, pero que cuando ellos se llegan a operar, ya no le va a servir esos correctores, ¿correcto? Exacto, así es. No le sirve. Ya, pero por emergencia se le puede hacer, ¿no? Si el paciente quiere, Sí, lo sí, requiere. sí, sí, se le puede hacer, pero estos pacientes normalmente sufren de fotofobia, ¿ya? Esa carnosidad se irrita muy fácil con la luz o con cualquier cuerpo extraño, mucho polvo, entonces se va a irritar. Estos pacientes requieren lentes fotocromáticos, ¿no? Ah, a ellos se les recomienda un fotocromático. Exacto, así es. ¿Ya? Ya. Entonces se le dice, usted tiene carnosidad, se recomienda para evitar que se inflame con la luz o con las radiaciones, un lente fotocromático. Ah, ya, ok. ¿Ya? Muy Ya, bien. gracias. Listo. Pasamos a lo que es agudeza visual. A ver, antes de eso, vamos a explicar así, de manera sencilla, qué es la visión o qué es una visión normal, también conocida como emetropía, ¿ya? Un paciente que tiene una visión normal es un paciente emétrope. ¿Por qué? Porque la luz que ingresa al ojo se va a enfocar en la retina directamente, sin ningún accesorio óptico. ¿Ya? La luz se enfoca en la retina. Ahí estamos frente a una visión normal que se llama emetropía. Entonces, cuando un paciente no presenta este caso, va a tener una ametropía. ¿Ya? La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son ametropías. Muy bien. Aquí un poquito de anatomía para que se ubiquen un poco. Adelante del ojo, la primera capa del ojo, ¿ya? Es transparente y se llama la córnea. Es sobre esta córnea donde se ponen los lentes de contacto, ¿ya? De cualquier tipo. Detrás de la córnea hay líquido, ¿ya? Justo detrás hay un líquido, ¿ya? Este líquido se llama humor acuoso. Este líquido baña a lo que es el color del ojo. El color del ojo se llama iris, ¿ya? Es iris. En medio del iris, ¿ya? El iris actúa como un diafragma, ¿ya? Que va a regular la intensidad de luz que ingresa al ojo. En medio del iris se encuentra un vacío, un círculo vacío, ¿ya? Pero se ve negrito, ¿ya? Porque en la parte interna del ojo no hay luz. Por eso es que se ve negrito, ¿ya? Y a eso se llama pupila, ¿ya? Detrás de la pupila se encuentra un lente intraocular que se llama el cristalino. Este cristalino es el que se encarga del enfoque, mirar de lejos, mirar de cerca. De manera automática, este lente que tenemos, este lente natural, se va a encargar de enfocar, ¿ya? Detrás del cristalino se encuentra el humor vítreo, líquido. Casi el 60-70% del ojo es líquido, ¿ya? Muy bien. En la parte posterior, toda la parte posterior, ¿no? El ojo se encuentra envuelto por tres capas. La capa externa, que es la capa esclerótica, la capa intermedia, que es la coroides, y la capa más interna, que es la retina, ¿ya? Esta retina es la capa fotorreceptora,
es la que va a recepcionar la luz, la va a transformar y la va a enviar a través del nervio óptico hacia el cerebro o la corteza visual. ¿Ya? La capa de la coroides, que es la capa media, es la que va a nutrir al ojo, porque es la que contiene todas las venas, todos los vasos sanguíneos. Y la capa externa, que es la esclerótica, es la que da el soporte, ¿no? El sostén al globo ocular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es en la parte de adelante, pero detrás del ojo, que corresponde a el nervio óptico, por ejemplo, viaja a través del cerebro, ¿no? Recorre un camino para llegar hasta la corteza visual. Es en esta zona donde se procesa la visión. ¿Ya? Los ojos solamente son un medio para llevar la información hacia el cerebro. ¿Ok? Entonces, es aquí donde yo les dije que si hay un tumor o algo que presione estas vías ópticas, se va a manifestar en la visión del paciente. ¿Ya? Entonces, eso para que tenga un poquito de noción acerca de la visión. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es la definición de agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado, en este caso un ángulo alto. ¿Ya? Entonces, pero en términos cristianos, es la máxima capacidad a la que un paciente puede diferenciar un estímulo. ¿Ok? Y eso es medible. La agudeza visual se mide. Pero antes de eso, vamos a ver cuáles son los factores que afectan a la agudeza visual. Los factores físicos, esto es cuando uno va a realizar la evaluación, ¿no? ¿Por qué se altera la agudeza visual si mi compañera en su negocio, su óptica, le tomó la agudeza visual y es diferente a la que yo le tomo? Entonces, van a haber dos tipos, los factores físicos y fisiológicos. Dentro de los factores físicos corresponde a la iluminación del ambiente, ¿no? La iluminación del consultorio. De repente hay poca luz, hay mucha luz. Esa variación genera diferencia de la agudeza visual. Los ototipos, por ejemplo, las cartillas de ototipos, hay algunos que son iluminados, otros no son iluminados, entonces eso genera variación. ¿Ya? Es diferente que yo tome una agudeza visual con una cartulina que con un ototipo que tiene iluminación. ¿Ya? El paciente va a ver mejor en el que tiene la luz, ¿no? Dependiendo del tamaño del ojo también, perdón, del ojo, del tamaño y difracción pupilar, o sea, hay pacientes que tienen la pupila bien pequeñita, esos pacientes generalmente tienen buena visión y son generalmente hipermétropes. Pacientes que tienen la pupila un poquito más grande, entonces son pacientes que pueden ser miopes. ¿Ya? Entonces, todo eso afecta a la agudeza visual. ¿Cuáles van a ser los factores fisiológicos? ¿No? O sea, digamos, propios del ojo. La densidad o disposición de los fotorreceptores, o sea, dentro de la retina se encuentran los fotorreceptores, los conos y bastones. Entonces, en algunos pacientes tienen más fotorreceptores, en otros menos, dependiendo de la del paciente en general, ¿no? La excentricidad de la fijación, hay pacientes que fijan derechito, hay otros que tienen cierta desviación, microdesviación, entonces eso también altera la agudeza visual. La motilidad ocular, ¿no? Eso está relacionado a la estabilidad de la imagen retiniana. La edad del paciente, ¿no? Paciente cuando nace, ¿no? El paciente tiene una agudeza visual de 20/400. No es muy buena hasta los 6 años, que es donde se termina el proceso de la hemetropización, ¿no? El paciente no tiene una agudeza visual normal hasta entonces.
pero luego se estabiliza y luego baja nuevamente a partir de los 40-45 años, la agudeza visual ya, digamos, decae un poco, ¿no? En algunos casos el efecto de medicamentos puede alterar la agudeza visual, ¿ya? Las enfermedades sistémicas, como les mencioné, ¿no?, pueden afectar a la agudeza visual. Algunos factores neuronales, como la transmisión de la información a través de la vía visual, ¿no?, producido que se puede alterar por los tumores que les había mencionado, ¿no? ¿Cuáles son las características fisiológicas de la agudeza visual, ¿no? O, en otras palabras, ¿de qué manera podemos medir la agudeza visual? Hay tres maneras de medir. Uno, el mínimo visible, que corresponde a un diámetro mínimo del ojo, ¿ya? El mínimo separable, dos objetos separables muy próximos, por ejemplo, estas unas líneas, ¿no? Esto se llama el test de Vernier. En pacientes que tienen no muy buena agudeza visual van a ver esto como si fuera una línea normal, ¿no? Pero lo que sí vemos, podemos percibir de que aquí hay un corte, ¿no? Entonces, de esta manera se considera a la evaluación de la agudeza visual como mínimo separable. Y finalmente, lo que usamos todos los días, ¿no?, al tomar la agudeza visual se llama mínimo reconocible o discriminable, ¿no? Y esto se realiza a través de los octotipos o cartillas de lectura. Aquí tenemos un octotipo, ¿ya?, de los cuales la proporción es de 1 a 5, ¿ya?, en cuanto al espesor de las letras. El primer octotipo que se diseñó fue el octotipo de Snellen en 1862 y contaba solo con 7 filas, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la agudeza visual evaluando un octotipo? Es la distancia a la que ve las letras, ¿no?, va arriba, en este caso 20, y abajo es la distancia a la que debería de ver el paciente, ¿no? 20, ¿por qué 20? 20 es pies, ¿ya? 20 pies. Entonces, ¿qué significa que un paciente tenga una agudeza visual de 20-200, por ejemplo? ¿Qué significa? Significa que el paciente ve a 20 pies lo que debería de ver a 200 pies, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros anotamos la agudeza visual como una comparación de una visión normal sobre una visión real. Dentro de los octotipos vamos a tener este octotipo que se llama la cartilla de Bailey-Lobby, o también conocida como logaritmo del ángulo mínimo de resolución, ¿ya? La ventaja de este octotipo es de que todas las filas tienen la misma cantidad de letras y la disminución va de manera logarítmica. Por eso es que se va formando este como triángulo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es el ángulo visual? El ángulo visual es un ángulo imaginario que está comprendido entre el eje óptico, que también es una línea imaginaria, y el eje visual. Estos dos ejes, cuando se intersectan, forman un ángulo visual. Y el ángulo normal de todo ser humano es de 5 minutos de arco, ¿ya? Esto, bueno, es un poco complejo, pero solamente como cultura general, para que lo sepan, ¿ya? El tamaño de una letra que debe ser vista a 6 metros, ¿ya?, debe ser como mínimo 8.7 milímetros. Ese es el tamaño de la letra que ustedes tienen en la cartilla, ¿ya? En la cartilla, en este caso, no sé cuál es la que la tienen,
tanto en la cartilla de Snellen como en la cartilla de Logarithm. Este es el tamaño, 8.7 milímetros. ¿Ya? Aquí les doy un alcance. ¿Ya? Cuando un paciente de la cartilla de, en este caso el ortotipo de Snellen, ve la primera fila, solamente ve la primera, las demás ya las ve borrosas, ¿ya? O sea, quiere decir una agudeza visual de 20-200, la medida que tiene este paciente será aproximadamente 2 dioptrías. ¿Ya? En este caso, menos 2 dioptrías. ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente llega solamente como máximo hasta la quinta fila? 20-40. Entonces, ¿cuál es la medida aproximada que tiene ese paciente? 0.75 dioptrías. ¿Ya? Es imposible que ustedes me comenten y me digan, profesor, mi paciente llegó hasta la sexta fila, o sea, 20-30, y le puse menos 1.50. ¿Estará bien eso? O sea, no. ¿Ya? Entonces, con esta tablita, ustedes tienen una guía. ¿Ya? 20-30, que más o menos, ¿en qué rango estoy? En 0.50. ¿Ya? En 0.50. Entonces, esta tablita va a ser de guía para ustedes. ¿Ya? No es... Una consulta. Sí. ¿Y si yo le pongo el -2 y esa persona no logra ver aún? Ok. A ver. ¿Qué agudeza visual tiene? 20-200. Sí. Ya. Pero, ojo, este es 20-200, pero ¿a qué distancia? A 6 metros. A 6 metros. Pero ¿qué pasa si usted tiene esta cartilla y está a 3 metros? O sea, usted está a 3 metros de esa cartilla. Entonces la agudeza visual no sería 20-200, sino sería el doble. Claro. Sería 20-400. Entonces la agudeza visual de 20-400 ya no es, perdón, la medida correctora ya no va a ser 2, va a ser un poco más, aproximadamente 2.50 o puede llegar a 3. ¿Ya? Entonces, eso te permite esta tablita, pero siempre y cuando nosotros estemos ubicados correctamente a la distancia del ortotipo. En este caso, este ortotipo es para 6 metros. Pero, ¿qué pasa si yo lo tengo a 3 metros? Entonces, todo se duplica. Si el paciente está a 3 metros y solamente me ve aquí, la segunda fila, entonces este ya no va a ser 20-100, sino va a ser 20-200. Claro. Si es la tercera fila, ya no va a ser 20-70, va a ser 20-140. ¿Ya? Todo se duplica. ¿Ok? Entonces, eso solamente es para valores de miopía. Pero, ¿qué pasa si estoy frente a un valor de hipermetropía? O sea, valor positivo. Aquí ya no aplica esta tabla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de las hipermetropías vienen otros temas. Número 1, la edad del paciente. Un paciente que tiene +1 a los 20 años frente a un paciente que tiene +1 a los 60 años, ¿quién es el que va a ver mejor sin lentes? De 20. El de 20 años. Usted le quita el +1 y el paciente va a decir, veo igual. Solamente lo uso como descanso. Pero en cambio un paciente de 60 años ya nota la diferencia cuando se le coloca el +1 y cuando se le quita. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí. Y si con esta cartilla estoy a 4 metros, si el paciente ve hasta 20-70, cada dioptría es 25, ¿cierto? ¿Perdón? Si, por ejemplo, estoy con esta cartilla y el paciente lo pongo a 4 metros, ya. Lo que quiero, no me queda claro eso. Bueno, en eso yo recién soy principiante. Ya. Si, por ejemplo, el paciente ve
hasta el 6 es 20, 30. No tengo que, de ahí hasta la 11 no tengo que contar cada dioptría 0,25. ¿No es así? No. ¿Cómo es? No quiere decir 0,25, 0,25. A ver, ¿me puede explicar esa parte? ver, Porque eso sí no sé. es que para que sea más fácil de comprender es la mitad del espacio, ¿no? Si normalmente esta cartilla es para 6, es más fácil que trabajarlo a 3 metros. ¿Por qué? Porque como ya tenemos el formato, el patrón escrito, la primera letra, digamos, para 3 metros sería 20,400. ¿Ya? Para la siguiente, el doble. O sea, el denominador va a ser el doble. ¿Ya? Pero lo que usted dice también puede servir, ¿no? Porque va variando de 0,25 a 0,25. Claro, y entonces no es recomendable ponerlo a 4 metros, entonces, si voy a estar con esta cartilla. Con esta de acá, sí. Lo ideal es que lo tenga a 6 metros. Eso es lo ideal. Si puede ponerlo a 6 metros, sería excelente. Ya. Si no lo puedo poner a 6 metros y el espacio es reducido. Bueno, trabaje con 3 metros. Ya, con 3 metros, ya, ahora, ya lo pongo a 3 metros. Una consulta, como le digo, yo no sé estas cosas, pero más o menos he escuchado. Si, por ejemplo, el paciente ve hasta el 6, hasta el número 6, de ahí tengo que llegar hasta el 11, para que de ahí tengo que sacar los 0,25, ¿así es? ¿O es con esa tabla que usted está dando? Ok, el paciente llega a 20, a la fila 6, 20, 30, sí. ¿Correcto? Sí. Ya, pero si está a 3 metros no es 20, 30, es 20, 60. Correcto. ¿Ya? Ahora, ¿ya? ¿Y el 20, 20 cuál sería? El 20, 20 sería la fila 10. ¿Ya? Porque este es 20, 15, 20, 10. ¿Ya? El 20, la fila 9 es 20, 15. ¿Ya? ¿Ya? Y la fila 10 es 20, 20, 10. ¿Ya? Pero a 3 metros sería 20, 20. O sea, a 3 metros el paciente tiene que ver la fila 10. Ya, hasta la 10. Ajá. Ya, entonces de ahí serían ¿cuántas dioptrías? Serían... Ok, y aquí usted dice, o sea, si ve solamente la fila 6, ya. Es 20, 60, ¿verdad? Correcto. Ya, entonces aquí en la tableta estamos aproximadamente en una dioptría. Sí. Una dioptría. ¿Ya? Eso es lo que le tendría que poner al paciente. Una. Para que llegues a la 10, ¿no? Exacto. Pero ojo, esto es solo referencial. ¿Ah? Ahora, eso es como primera intención que le pone el 1. Probablemente sí llega. Pero ya en las siguientes clases le voy a enseñar cómo afinar esa corrección. ¿Ya? Esto es solamente para que tengan una idea, una noción de más o menos cuál es la medida aproximada. Sí, por ejemplo, es más 4, más 4. Ya. En este caso, con valores positivos, no se puede afirmar hasta dónde va a ver el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente de más 4, si tiene 20 años, el paciente puede leer, por ejemplo, hasta la fila 4. 4 o 5. Un paciente de más 4, ¿no? Con 20 años. Pero un paciente que tiene 50 años, ya no ve, con ese más 4 no ve ni la E. ¿Ya? Por eso es que la hipermetropía es muy relativa. Muy relativa. Acomoda como mucho el ojo. Exacto. Porque el chico era más 4 y veía hasta la 9. ¿Y sin lentes? Sin lentes veía hasta la 9. Y cuando le ponía, igual veía hasta la 9 también. Con el más 4. Sí. Con el más 4, con el más 1, con el que le pusiera. Entonces, yo no supe qué hacer con él. Ya. En ese caso, o sea, usted cuando le pone más positivo, más positivo, más positivo y no hay variación, usted siga. Si usted le encontraba más 6, por ejemplo, y el paciente ve hasta la fila 9, siga un poquito más, hasta
encontrar el punto donde ya el paciente dice, no, ahí ya se borra. Cuando es positivo. Cuando es positivo, exacto. Siempre en positivos hay que buscar el punto de quiebre. ¿Ya? El punto de quiebre. En este caso, supongamos que el punto de quiebre era más 450. ¿Ya? O más 4. Ya. Usted le ponía más 5 y ya prácticamente el paciente perdía su visión. O sea, bajaba. Sí. ¿Ya? Entonces, sabiendo usted el punto de quiebre, ¿ya? Usted le puede bajar a los dos ojos una dioptría o 2 dioptrías. Le baja totalmente. ¿Ya? No es recomendable colocar a un paciente hipermétrope todo su corrección, sobre todo si es joven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes están acostumbrados a acomodar. Sí. Entonces, si usted le pone todo el más 4, como que va a sentir un impacto en el paciente. Un impacto, va a decir, no, ya siento pesadez en los ojos, me siento un poco incómodo. Eso me decía cuando se puso los lentes, que se sentía demasiado cansado. Exacto, claro. Como me decían, no, es que siento que no hubiera dormido. Yo veo bien, pero me siento cansado. Exacto, así es. Eso pasa, ¿no? Por eso, ¿es primera vez que usaba lentes, por ejemplo? ¿Que usaba qué? ¿Usaba por primera vez? No, él me había dicho que ya había sido usuario. ¿Y cuál era su medida? ¿No te dijo? No, me dijo que lo había dejado en Chimbote, en su pueblo. Ya, ok. Entonces, allí en esos casos, toca probar, bajarle la medida, ¿no? De repente, más 4 o más 3, y hacerlo caminar. Tener ahí un momento con la montura de prueba, hacerlo caminar, hacerlo leer, mirar de lejos, ¿no? Que tome su tiempo para que el paciente pueda, digamos, darse cuenta si se siente cómodo o no. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir la agudeza visual? Vamos a tener 3 casos. La agudeza visual sin corrección, o sea, sin nada, a ojo desnudo, como se dice. Agudeza visual con corrección, si es que el paciente trae su medida o trae sus lentes, hay que medirles también su agudeza visual. Y finalmente, la agudeza visual solo con el agujero estenopeico, con los huequitos en este tipo de oclusores de paleta. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a presentarle la cartilla de lectura, ¿no? Y le vamos a decir al paciente, a ver, comience a leer de arriba hacia abajo. Y el paciente comienza. Cuando al paciente puede decir, yo veo hasta la tercera fila, pero lo veo borroso, ¿no? O sea, pero sí lo puedo distinguir. ¿Qué es lo que se considera? Se considera el mínimo reconocible. O sea, quiere decir hasta donde el paciente pueda diferenciar. Si, por ejemplo, la cuarta fila que toca es LPED y dice LPRD, o sea, eso está bien, pero se equivocó en una, ¿no? Entonces, la cuarta fila, en este caso sería 100, 70, 50. 20, 50 menos 1. ¿Ya? Se anota así, 20, 50 menos 1. A ver, intente la siguiente fila, ¿no? Ya comienza R, L, comienza a decir letras que no son. Entonces allí ya no se considera. ¿Ya? Solo se consideran los aciertos. ¿Ok? Muy bien. Entonces se anota ojo derecho, ojo izquierdo. De la misma manera con sus lentes correctores. Y finalmente la agudeza visual. Y esto queda escrito aquí, en el formato de la toma de la agudeza visual. De lejos, ojo derecho, ojo izquierdo, con corrección, ¿no? Y con agujero estenopeico. Por favor, la próxima clase quiero que me muestren en imagen estos datos que ustedes tomen a sus pacientes. Es más, toda
toda la historia clínica, ¿ya? O sea, con respecto a sus datos generales y a sus agudezas visuales. Van a ver que haciendo esto, ustedes van a comprender mejor el proceso de corrección. Para la agudeza visual de cerca, ¿ya? Está relacionada a la agudeza visual de lejos. Si un paciente puede ver de lejos con lentes 20/20, quiere decir de cerca, con sus mismos lentes o con unos lentes con adición, el paciente también va a lograr ver 20/20. Si el paciente, por una edad avanzada, 60, 70 años, no llega a ver 20/20, ¿no? Solamente ve hasta la quinta fila, ¿no? 20/50, el paciente también va a tener esa limitación visual a la hora de ver de cerca, ¿ya? Guarda la misma relación. Si de lejos no ve tan bien, de cerca tampoco no va a ver bien. Hay diferentes notaciones en cual uno puede anotar, ¿no? Así como hay 20/20, en el caso de lectura, ¿ya? Tenemos la notación, la unidad métrica, en el cual puede encontrar la agudeza visual de 1.0 m, ¿no? A 40 centímetros, que puede significar una agudeza visual de 20/50, por ejemplo. Algunos autores recomiendan multiplicar el tamaño de la letra que puede leer el paciente. Por ejemplo, si mide 3 milímetros, la máxima que ve, ¿no? Multiplicar ese tamaño de letras por 0.7. Y eso nos va a dar el denominador de la agudeza visual, ¿ya? O sea, eso es lo que algunos autores recomiendan, ¿no? También tenemos una notación Jagger, ¿no? Que básicamente relaciona al tamaño de las letras, ¿no? Jagger 1, Jagger 2, Jagger 3, ¿no? Y uno debe escribirlo a la distancia que evalúa. Por ejemplo, esta cartilla, ¿ya? Que es una cartilla de lectura, dice aquí, B igual 2.2 dioptrías. Entonces, el siguiente párrafo dice, B igual 1.75 dioptrías. En realidad no se ha encontrado una relación o una literatura que explique esto de acá, ¿ya? Pero yo asumo que si el paciente ve solo hasta esta fila, ¿ya? Este primer párrafo, el paciente necesita 2 dioptrías para que pueda ver todo. Si el paciente solamente ve hasta aquí, ¿ya? Esto a 40 centímetros, si el paciente ve hasta el segundo párrafo, el paciente necesita una adición de 1.75. Y así sucesivamente. Si el paciente ve hasta el final, prácticamente necesita lo mínimo, que es 0.50, si es que le quiere poner algo, para evitar que el paciente se esfuerce. Y profesor, disculpe, y lo que usted dice que se recomienda multiplicar por 0.7, ¿cuál? ¿Esta dioptría por 0.7, eso se refiere? No. No. El 0.7 es por el tamaño de la letra. Supongamos que el paciente, eso es para notación, para saber qué agudeza visual tiene el paciente si solamente ve hasta aquí. ¿Ya? Es como cuando yo le preguntara, a ver, dígame, el paciente que tiene 60 años, ¿cuál es la agudeza visual de cerca que tiene? Entonces, usted me va a decir, pero ¿cómo le tomo la agudeza visual de cerca? Le presenta la cartilla, ¿Ya? Y si el paciente puede leer solo la primera, ¿Ya? Usted mide con una reglita cuál es el tamaño de la letra. ¿Ya? Si supongamos que tiene 6 milímetros. ¿Ya? Entonces usted multiplica 6 ¿Ya? por 0.7, eso me da 42. ¿Ya? ¿No? 4.6 por 7, 42. 4.2. Entonces, la agudeza visual será 20/42. Ah, ya. ¿Ya?
O sea, es solamente como una anotación, nada más. Como para escribir, ¿no? O sea, eso es cuando el paciente, por ejemplo, no ve todo el párrafo completo, solo se queda en uno o en dos. Exacto, así es. Y si es el segundo párrafo, igual. Igual, mide el tamaño del segundo párrafo y lo ¿Ya? multiplica por 0.7. Eso es para ponerlo La agudeza visual, ¿no? anotarlo nada más. ¿Ya? Ya, ok. Por Y eso, eso no quiere decir nada de que así veamos el primero, segundo, tercer párrafo, él necesita 2 dioptrías. Esta cartilla acá te indica, ¿no? esta cartilla nos Ya. indica que no tiene nada que ver con la anotación. ¿Ah? Ya, ok. La anotación es para que usted anote a ver cuál es la agudeza visual de cerca del paciente en el ojo derecho. Ya. Tiene 20-40 o Ya. hay cartillas que dicen 1M, 2M, entonces usted ya anota lo que indica ahí. Ya, ok. ¿Ya? Muy bien.